proponiéndonos llevar a cabo una historia desde abajo sobre la guerra de baja intensidad desarrollada en Chiapas y de la que el caso actual es el ejemplo más desgarrador en el marco de la política contrainsurgente llevada a cabo por el gobierno de Zedillo. Para esto se han tomado como documentos de análisis los informes elaborados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, las publicaciones realizadas por el periódico La Jornada, único medio mexicano que ha seguido de cerca las realidades de las comunidades rebeldes desde 1994, y los comunicados emitidos por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en relación a los sucesos ocurridos el 22 de diciembre en Acteal. El trabajo después, lo que hago es una breve mención sobre qué es Acteal, qué es lo que pasaba en este lugar, que uno de los hechos fundamentales es la existencia de desplazados de distintas regiones del sureste mexicano por motivos de violencia, ¿sí? Entonces hay una pequeña introducción acerca de eso, cómo se fue moviendo la población en esa zona y cómo dentro de la gente que era simpatizante zapatista también se asentó una asociación civil que, si bien tenía núcleos zapatistas, también tenía gente que no estaba directamente adherido a este grupo. La segunda parte del trabajo es ya directamente el día de la masacre, que es el punto central del trabajo, que es el 22 de diciembre de 1997, lo que yo llamé lecciones para matar la semilla zapatista, porque las características del hecho y por qué lo elegí en realidad para trabajar es la alevosía con que han matado a la gente en este lugar, en Acteal. Los 45 muertos fueron en su mayoría mujeres que han sido desgarradas, que han sido muertas a tiros, que las han decapitado, que a las embarazadas les han sacado a los niños de los vientres, han perseguido a los niños que tenían al lado. Entonces como que fue una violencia muy alevosa, muy buscando darles un mensaje a los zapatistas, y por eso había puesto esto de cómo se podía matar las semillas zapatistas, justamente dejándoles este mensaje. Hasta los niños que tienen dentro se los iban a matar. Y la idea del trabajo era también ver esto, de que según mi óptica personal no era un enfrentamiento entre distintos grupos indígenas del sureste mexicano, sino que era dentro de la política que el Estado mexicano lleva a partir de 1995, un plan contrainsurgente contra esta comunidad de Acteal. La tercera parte del trabajo, que es la más densa, es la parte de las definiciones. ¿Qué entiendo yo por violencia estatal? ¿Qué entiendo por paramilitares? ¿Y qué es el plan de contrainsurgencia del gobierno mexicano? Que por ahí, no sé cómo voy de tiempo por tranquila. ¿Sí? Estas son las definiciones que utilizamos para seguir con los análisis. La guerra de baja intensidad en Chiapas y la violencia estatal como arma. ¿Por qué afirmamos que la masacre de Acteal es una muestra de la política contrainsurgente llevada a cabo por el gobierno mexicano en el marco de la guerra de baja intensidad contra las comunidades zapatistas de Chiapas? En este punto, antes de responder dicho interrogante, debemos realizar una serie de consideraciones preliminares acerca de este proceso de violencia estatal perpetrado en este caso particular en la comunidad de Acteal. En primer lugar, definimos el fenómeno producido en Chiapas como violencia estatal por la forma en que soldados, policías y civiles intervinieron en las comunidades rebeldes, por la cantidad de efectivos movilizados, por la ausencia de avales legales que justificaran las intervenciones. Eran simplemente un grupo de desplazados que estaban viviendo en condiciones infrahumanas, por eso lo de la falta de legalidad, porque de hecho no estaban registrados ni denuncias contra esa gente, ni delitos contra la población que estaba ahí. Por el saldo de detenidos, desplazados, muertes, robos y destrucciones, así por constituir aparatos e instituciones de los gobiernos estatal y federal quienes realizaron las acciones. Esto por ahí es mucho más extenso, que es el tema de explicar la tradición que tiene el PRI en México y la violencia que lleva a cabo, la corrupción estructural que tiene el PRI como partido. Entonces por ahí acá está muy resumido y no sé, ojalá pudieran realmente tener todo ese conocimiento sobre lo que es este partido político en México, como para que se pueda entender por qué sigo afirmando que es una estrategia del gobierno y no un enfrentamiento entre indígenas como quisieron hacer parecer. Lo que yo les decía, había definido la violencia estatal, esto, lo de la definición, siempre y cuando se consideren para el análisis la totalidad de los hechos en que los grupos paramilitares, la policía y el ejército atentaron contra los habitantes de las comunidades zapatistas, y de los cuales, como ya hemos afirmado anteriormente, la masacre de Acteal es solo uno de los ejemplos de la implementación de esa violencia estatal como arma contra insurgentes. En los apartados que pasé de largo, hice toda una recapitulación de todos los eventos que han ocurrido en la zona del municipio de Quenaló entre 1997 y después continuaron en 1998.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que la llamada guerra de baja intensidad hace referencia a situaciones que se viven de manera particular en el sureste mexicano. En tanto, luego del levantamiento zapatista se produjo la firma del cese al fuego el 12 de enero de 1994, a los 12 días de que se produjo el levantamiento. Y según se estipulaba allí, los zapatistas dejaban de lado las armas para darle voz a la palabra y lograr los necesarios acuerdos de paz, como así también que se reconozcan sus demandas de tierra, democracia, justicia y libertad, entre otras. Pero el otro lado firmante del cese al fuego, es decir, el gobierno mexicano, no tomó el mismo camino y optó por llevar a cabo una estrategia contrainsurgente. Dicha estrategia planteaba el entrenamiento de grupos armados al interior de las comunidades que hicieran el trabajo sucio y con eso lograr hacer parecer los ataques como conflictos intra e intercomunitarios, a la par de un desarrollo propagandístico que tenía como objetivo desacreditar la información que incrimine las acciones gubernamentales. Aclaro que todas las acusaciones y todas esas cuestiones están las debidas notas al pie con cada una de las denuncias que se produjeron en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de la Casa, en la del periódico La Jornada, las mismas investigaciones que hizo el ZLN y la Procuraduría General de la Nación de México. Así que está todo para el que me interese, si alguien quiere verlo. Con la intención de matar al pez quitándole el agua e interpretando que todos los que no colaboran con el gobierno están en contra del mismo, a partir de 1995 el Estado mexicano aprueba el proyecto presentado por el Ejército Federal e impulsa la creación de grupos paramilitares que continuamente acosaban y acosan actualmente a los miembros de los distintos grupos simpatizantes con el zapatismo, a los zapatistas o simplemente a los que no se afiliaron al PRI, dando lugar al surgimiento del fenómeno de violencia estatal.